versus Canelo, ¿cómo lo hace? ¿De dónde le va a ganar Crawford a Canelo? Well, Crawford versus Canelo, ¿cómo lo hace? ¿De dónde le va a ganar Crawford a Canelo? Concretamente, esto es lo que opina Julio César Chávez de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, programada para septiembre. La pelea será en los pesos supermedianos y es prácticamente un hecho, así como también lo es su pelea contra el cubano William Skull para marzo. El día de ayer, un fan le preguntó a Julio César Chávez cuál era su opinión de la pelea entre Canelo y Terence Crawford para septiembre de este año, a lo que Chávez simplemente se pitorrió de la risa y dijo que era pura bullshit, así en su idioma para que entendieran bien el sentir del César. Chávez dijo que la pelea era pura bullshit, fue contundente y de una sola palabra el César del boxeo expresó su sentir sobre el tiro entre Canelo y Terence Crawford. Hey, Crawford versus Canelo, ¿cómo lo hace? ¿De dónde le va a ganar Crawford a Canelo? A mucha gente no le ha gustado para nada que Crawford suba 3 divisiones para enfrentar al Canelo. El gran favorito para esta pelea es Canelo. Y como dijo Chávez, ¿cómo creen que Crawford le va a ganar a Canelo? La diferencia de peso es mucho. Prácticamente son 3 divisiones de por medio. Eso sí, de ganar Crawford, de dar Crawford el batacazo, quien abrió apuestas a su favor se va a llevar una buena la nota, porque muy poca gente cree que Terence Crawford le va a ganar al Canelo. La mayoría de los comentarios han sido en desfavor de esta pelea. Sin embargo, y a pesar de todo esto, yo sí voy a ver esta pelea porque me causa mucho morbo saber qué va a hacer Terence Crawford con el tonelaje del Canelo. Muchos han llamado a esta pelea una pelea de circo por la enorme diferencia de pesos. A mí se me hace interesante y claro que la voy a ver porque, como les dije, quiero ver qué hace Crawford manejando todo ese tonelaje en su contra. De perder Canelo contra Terence Crawford sería uno de los mayores batacazos en los últimos 10 años, mis amigos. Y si gana Canelo, pues no pasa nada, al fin y al cabo le habrá ganado a alguien más pequeño y ya está por retirarse. Si gana el Canelo sería algo normal, pero si pierde sería un batacazo espectacular, un gran escándalo. Quiero ver esta pelea porque quiero ver dos cosas, o por una parte quiero ver que Canelo noquea a Crawford. Si veo un knockout habrá valido la pena el pago por evento, y dos, quiero ver a Crawford batallar, lo quiero ver al límite, lo quiero ver caer y lo quiero ver noqueado. Por esos motivos gustosamente veré este tirazo. Al César del boxeo le queda muy en claro que Canelo va a derrotar a Terence Crawford de una manera bastante holgada. ¿Y ustedes qué opinan de las palabras de Julio César Chávez? ¿Se les hace un buen tiro o se les hace una vacilada? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete a Richie Blog para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Y ya que hablamos de temas polémicos, de peleas polémicas, les quiero compartir este extracto de entrevista que le hicieron ayer a Ryan García por parte de Fight Hub TV. Le preguntaron a Ryan García sobre su próxima pelea contra el Pitbull Cruz y Ryan García ya confirmó este pleito. Ryan García confirmó que sí se va a hacer el tiro y dice que pelearán en mayo, que la pelea será al aire libre y en Times Square. La pelea será en las 144 libras también, según lo que dijo Ryan García. You talking May then? Yes, in May. We're going to be fighting there. So it'll be good, man. Just another big fight. So I'm ready to do it. I mean, Pitbull's is still a great fighter. He may have lost one time, but you know, fans love him. He's a big fighter. You know? So you Pitbull in New York, Times Square, Yeah, right? Times Square, yes. Nice, man. Ryan García comentó el día de ayer que Pitbull Cruz y él ya habían tenido conversaciones previas para tener una pelea, pero que por una razón u otra no se había concretado. García dijo que esta pelea la han pedido mucho los fans, y a pesar de que el Pitbull Cruz perdió su última pelea contra el Rayo Valenzuela, aún es un gran peleador y tiene una sólida base de fans. Y eso era lo que lo hacía atractivo para pelear, sus fans y toda la gente que jala el perro chulo. But yeah, I mean, this is a fight that I feel like the fans wanted for a long time until he lost. So I don't think it should make no difference. He's still an explosive fighter. Ryo boxed a great fight, so you can't really take anything away from him either. This should be a great fight still.
Ryan García dijo que la pelea sería en las 144 libras porque el Pitbull de por sí está chaparro y Ryan García, según sus propias palabras, quiere darle alguna ventaja al Pitbull Cruz por estar tan chaparrito para su categoría y no verse tan abusivo. About the Pitbull, because Pitbull's at 140. Oh, I'll be 144. I'll be 144. Is it okay, like, going to 140? I mean, like, because I know you... 144. I'm just giving, like, he's small, man. I'm trying to give him something. You know? He's small, man. I'm trying to give him something. You know? Ryan García contra Pitbull Cruz en superligero para mayo, mis amigos. Esta pelea va a estar muy buena. Me interesa esta pelea, yo sí la quiero ver. Ryan García no necesita ser campeón del mundo para ser mediático. Ryan García maneja magistralmente sus redes sociales y su fama le ha llegado por las redes sociales más que por el boxeo. Sin embargo, Ryan García posee características boxísticas muy interesantes. Su talento natural es algo innegable y la velocidad que maneja es increíble. Ryan García posee la mano izquierda más rápida del boxeo. Aunque para muchos Ryan García es un peleador de un solo golpe, su velocidad no deja de ser escalofriante. Recordemos que Ryan García es un welter natural, pero está dispuesto a bajar a los superligeros para no verse tan manchado con el Pitbull Cruz. Esta pelea, a mi parecer, es también muy entretenida, es también muy morbosa. Ryan García le trae ganas al Pitbull Cruz desde que peleó contra Gervonta Davis, y en esta pelea mi favorito sería el Pitbull Cruz. Voy al Pitbull porque le aguantó los 12 rounds al Gervonta Davis, y Gervonta Davis hizo pedazos a Ryan García. Esta pelea la necesita más el Pitbull Cruz que Ryan, porque Ryan García no está interesado en ser campeón del mundo. Ryan García solo quiere pelear contra los populares. Ryan García entendió de lo que se trata el juego del dinero y del boxeo moderno. Entendió a estas alturas cómo manejar su popularidad. A Ryan García le vale un cacahuate ser campeón del mundo, él mismo lo ha dicho, él quiere ser más famoso. Ryan García no pelea por dinero, pelea por fama. El Pitbull Cruz pelea por honor y por el sueño de volver a ser campeón del mundo. Yo creo que ahí radica su poder. Esta pelea es muy buena para el Pitbull Cruz. En Times Square, en mayo, grandes reflectores para el Pitbull, pero primero debe de pasarle por encima a Tashiro Fierro. Este 1 de febrero se va a enfrentar contra el mexicano, porque también la verdad, mis amigos, se me hace una falta de respeto por parte del Perro Chulo hacia Tashiro Fierro en ya estar pensando en otros rivales, porque del plato a la boca, ustedes saben, a veces se cae la sopa, porque Tashiro Fierro, si el perro se descuida, Fierro lo noquea, Hay que tener mucho cuidado porque, como bien dice el Perro Chulo, los dos boxeadores están sentados en un barril de pólvora. Ryan García contra Pitbull Cruz en las 144 libras en Times Square. ¿Qué opinan de este tiro? ¿Les gusta? ¿Es una falta de respeto pensar en otros rivales cuando aún tiene pendiente el compromiso con Tashiro Fierro? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y les comparto que el día de ayer Julius Julianis nos confirmó en su cuenta de Twitter lo que ya sospechábamos. ¿Se acuerdan que en un video pasado platicamos del Sugar Núñez y que Anthony Cacace le estaba dando largas a su pelea mandatoria contra el Sugar? Pues es más que un hecho que el irlandés es un rajonzote y no quiere pelear contra el Sugar. En Inglaterra dan por hecho que el Rajas Anthony Cacace dejará vacante el título mundial Superpluma IBF para enfrentarse al británico Lee Good en las 130 libras. Y cuando esto suceda, la IBF ordenará a Eduardo Sugar Núñez y a Masanori Rikishi disputar el cinturón vacante. Así que el siguiente rival del Sugar Núñez será el japonés Masanori Rikishi. Los japoneses no se rajan, de eso estoy seguro que Rikishi sí va a pelear contra el Sugar Núñez por el título mundial. Esta noticia ya la estaremos confirmando en nuestros en vivos o en algún video que subamos. Y regálame un poderoso like si crees que Cacace le tiene miedo a Eduardo Sugar Núñez. Vaya correlón el irlandés, prefiere pelear en Europa contra un peleador que no tenga la mano tan pesada como el Sugar. El Sugar los ha noqueado a todos y el día que llegue a ser campeón no va a soltar el cinturón por largo tiempo. De mí se acuerdan. Sugar Núñez tiene todo el potencial para llegar a ser uno de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos. El punto es que lo dejen pelear. Siento que a Sugar no se la van a poner nada fácil. Para mí que la pelea va a ser en Japón, lo cual va a aumentar notablemente el nivel de dificultad. Masanori Rikishi tiene 30 años y ostenta un récord profesional de 16 victorias, 11 de ellas por nocaut, una derrota. Mide 1,77 metros y tiene un alcance muy bueno de 182
centímetros, tiene los brazos largos, nunca ha salido a pelear fuera de Japón, con la excepción de una vez que peleó en Italia y ganó por nocaut. El japonés pega duro, eso sí, pero ya lo han noqueado y ya lo han tirado a la lona. Al Sugar Núñez nunca lo han tirado, ni mucho menos noqueado. Yo opino que un Sugar Núñez bien entrenado le pone una buena madrina al japonés, aquí, en China, en Japón, en Italia, donde sea, y se trae el cinturón a México, donde pertenece. Eduardo Sugar Núñez tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, una derrota por decisión, tiene 27 años, le dicen el Sugar, mide 1,68 metros y tiene un alcance de 173 centímetros, posee una terrorífica efectividad noqueadora del 100% y es de los Mochis, Sinaloa, y saludos a toda la gente bella de Sinaloa que nos ve. El Sugar yo opino que tiene todo para dar espectáculo en Japón, sí, para dar espectáculo y noquear y traerse el campeonato a casa. El japonés es duro y en su casa lo es aún más, pero el Sugar es el Sugar y ha ganado de local en condiciones donde lo llevan de carne de cañón, como cuando apaleó a Rakimov. El Sugar es el Sugar y nos estaremos poniendo al corriente de todo lo que pasa en su carrera. Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Les deseamos un feliz día en compañía de sus seres queridos. Si este video te ha parecido bueno, por favor regálame un like y compártelo con un amigo o amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Mi hermano Richie, gracias por tu apoyo para que pueda estar con esta maravillosa audiencia en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.